Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Estamos ya en la semana número 3 con las actividades que se han planificado justamente para esta semana. Bienvenidos, un gusto poder desarrollar esta clase de forma sincrónica debido a los horarios de corte que nos impiden continuar desarrollando como lo habíamos planificado desde un inicio. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos todo este proceso de actividades correspondientes a esta tercera semana de actividades y vamos a ir desarrollando todos los temas correspondientes a la tarea y al material de apoyo. Como es de costumbre, compañeros, iniciamos presentándoles en pantalla. Ustedes pueden ya observar el documento correspondientes a su tarea. Estamos ya con el formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en la unidad número 4, gramática, con el tema número 3. Y vamos a ver en esta clase las questions word. Esas son las que vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: las questions word son aquellas palabras que sirven para. Tienen que aportar cuál es el concepto, qué es lo que, para qué sirven las questions word. Eso obviamente lo van a hacer en español. Tienen que ponerlo en español. A la siguiente actividad dice: traduzca al español las siguientes palabras. Aquí tienen un grupo de questions word. Aquí se me ha ido, hay un error de imprenta. Esta tiene que estar abajo, es independiente, de tal manera que tienen que traducir perdón, al inglés tienen que traducir quién, qué, cuál, cuándo y dónde. Tienen que traducirlos al inglés. Al inglés tienen que traducir esas palabras. La siguiente dice: escriba 3 ejemplos que utilicen what, qué y cuál. Este what, obviamente, los ejemplos que van, las oraciones que ustedes van a escribir o los 3 ejemplos que ustedes van a escribir tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente dice: escriba 3 ejemplos utilizando where. Igual, los ejemplos tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente dice: escriba 3 ejemplos que utilicen when. Igual tiene que estar tanto en español como en inglés. Oraciones que obviamente utilicen la estructura del who, question, when. Entonces ahí ustedes tienen tanto what, where y when. Tienen que estar en español y tienen que estar en inglés esos 3 ejemplos que ustedes van a aportar. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja de tarea cumpliendo con los requisitos tal como se los establece en esta hoja, tal como se los establece en este documento, tal cual ustedes tienen que cumplir justamente con todos los requerimientos necesarios. Una vez que ustedes se les ha proporcionado la información, vamos a ver a continuación en función del contenido de su tarea. Ustedes deben revisar recomendaciones, rúbrica de calificaciones y al final de toda esta actividad tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema Questions Word correspondientes a la semana 3 de fecha 9 de diciembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del año 2025. Así que tienen un tiempo un poco cómodo todavía para poder entregar estas actividades. Por favor, sigan cumpliendo a cabalidad, sigan cumpliendo tomando en consideración todas las recomendaciones y los requerimientos que presenta en este documento la tarea que ustedes tienen para esta semana. Así que una vez que se les ha informado todos los requerimientos necesarios de la tarea, a continuación vamos a ir desglosando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver justamente qué son las questions word o que las preguntas generales. Las questions word son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativas. Preguntas en otras palabras, cuya respuesta no es un sí o un no. Cuidado. Ahí no es que yo pregunto, qué sé yo, ¿cómo te llamas? Y usted me dice sí o no, sino aquí estas preguntas admiten respuestas abiertas. Y obviamente la mayoría de ellos, nosotros dentro de las oraciones, ya vamos a ver más adelante, tienen que estar con el conector because. Because significa por qué. Entonces, dicho de otra manera, les pongo un ejemplo en español para que comprendan.
Yo les puedo decir, no puedo dar esta clase de forma presencial porque los horarios de corte no me lo permiten. Ese porque obviamente da una justificación del por qué no se realizó tal acción. Entonces ahí, cuando nosotros tenemos este tipo de interrogativos y obviamente con respuestas abiertas, ahí nosotros utilizamos las questions word. Y dentro del grupo de las questions word tenemos las siguientes. La primera, por ejemplo, tenemos who, que se traduce como quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, who, cómo, why, por qué, was, de quién, which, cuál o qué. Ustedes verán que, por ejemplo, dos, tanto what y which, obviamente tienen doble significado. Hay que tener cuidado. ¿Cómo? ¿En qué momento nosotros debemos utilizarlo? What significa qué o cuál, y también en este caso which significa cuál o también significa qué. Entonces ahí nosotros tenemos que tener un poco de cuidado el momento de utilizarlos. ¿Cómo se utiliza las questions word? Las questions word se colocan al principio de la oración y sigue la siguiente estructura cuando el verbo principal es el verbo to be. Ustedes tienen aquí la fórmula para construir oraciones interrogativas cuando nosotros tengamos el verbo to be como un verbo principal o un verbo base que se lo conoce. Tenemos en primer lugar, tenemos las questions word, cualquiera de las questions word. Luego tenemos que sumarle el verbo to be, cualquiera de los estados del verbo to be, sea este en presente, am, are, is, sea en pasado, was y were, o sea en futuro, will be. Cualquiera de ellos pueden ir ahí. Luego tiene que tener un sujeto y luego tiene que tener un complemento. Eso cuando tiene un verbo to be. En cambio, cuando el verbo principal no es un verbo to be, igual, primero tiene que estar en primera posición dentro de la oración una question word. Luego tiene que tener un auxiliar, puede ser el do o el das, cualquiera de ellos. Luego tiene que tener un sujeto, luego un verbo y luego un complemento. De esa manera está estructurado una oración que tengan las questions word cuando el verbo principal no sea el verbo to be. Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar es el segundo caso se corresponderán en el tiempo verbal utilizado. To be, am, are, is, o puede ser was, were, y en el auxiliar, ya saben, do, did, will, también se los puede utilizar como verbos auxiliares o complementarios. Las diferentes questions word, vamos a ver cuáles son, vamos a ver con ejemplos y cuándo se los utiliza, cuando un poco en relación a reglas gramaticales. Por ejemplo, el primero, who, como question word se traduce al español como quién o a quién. Who se lo utiliza para pedir información sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, who is that boy? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese joven? Who is that boy? ¿Quién es ese chico? También, por ejemplo, who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Está haciendo aquí una comparación. Está pidiendo la identidad, la información sobre una persona en ambos casos. Who is that boy? Ustedes, de acuerdo a la regla general, ustedes ya saben. Primero está la questions word. Luego está en este caso, aquí tenemos el verbo to be como verbo base. Y luego tenemos el complemento. Y obviamente al final, obligatorio, tiene que estar el signo de interrogación. En inglés, ya saben, solo hasta el final el signo de interrogación. La siguiente tenemos igual el verbo, con el verbo to be, tenemos who is the youngest, primero tenemos la question word, luego tenemos el verbo to be y posteriormente tenemos el complemento y el signo de interrogación. Esa es la estructura que siempre vamos a tener cuando se encuentra, obviamente, la oración con un verbo to be, sea este en presente, am, are, is, en pasado, was y were, en futuro, el will. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la primera etapa. Tenemos también la siguiente oración, dice, who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Obviamente que es correspondiente a la misma estructura. Vamos a ver cómo se utiliza las questions word con los sustantivos y obviamente vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver las questions word, por ejemplo, what, con qué tipo de sustantivos nomás podemos utilizarlos. Por ejemplo, aquí tenemos what, se puede utilizar con colores, con color, podemos utilizar con size, con tallas, podemos, o con tiempos, podemos utilizarle también con kid, que es el tipo, la clase, podemos utilizar con días y podemos utilizar con el tiempo. Con eso nosotros podemos utilizar el what, por ejemplo, what time is it? Podemos decir qué hora es, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos visto. Por ejemplo, con what con color tenemos what lace are her eyes.
¿De qué color son sus ojos? Estamos pidiendo una explicación. Entonces aquí tenemos esta determinación. Con size, what size are you? ¿Qué talla usas? What. Tenemos qué. Entonces, obviamente tenemos la traducción de what. Regresemos un poquito al pasado. Vamos a ver de what, obviamente tiene dos significados, qué y cuál. Por ende, ustedes van a ver una variación tanto en la primera oración como en la segunda oración en función de su traducción. Entonces, what tiene doble significado. De cuál o qué. En este caso, yo digo, what size are you? ¿Qué talla usas? What lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? Estamos utilizando. Con kind, por ejemplo, utilizamos what kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? Aquí tenemos este kind of, obviamente determina una clase, algo que estamos preguntando en función de una característica. Entonces, what kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de película miras normalmente? Con die, what day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? Cuando se nos olvida. Y por último, what time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? Entonces, ¿a qué hora vas a la escuela? Entonces, ahí ustedes pueden ver what, cómo se utiliza con los siguientes nouns, con los siguientes sustantivos, color, size, skin, obviamente con la determinación con of, tenemos die y tenemos time, que se los utiliza obviamente con esta question word, que es what, que tiene dos significados. Ya saben cuáles son. La siguiente, aquí tenemos algunos ejemplos con what, que significa qué o cuál. Primero utilizamos what para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o también de un objeto. Por ejemplo, what does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? La siguiente, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Las dos oraciones cumplen con la estructura gramatical, con la regla gramatical, que what se utiliza para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o también de un objeto. What se puede cambiar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. Por ejemplo, what también se utiliza con like y con look like. Y ya vamos a ver cuándo utilizamos con like y cuándo utilizamos con look like para preguntar cómo es una persona o describir lugares y objetos. Cuando nosotros utilizamos con like, preguntamos sobre las características de una persona, pero de carácter interna. Eso quiere decir de carácter emocional. Mientras cuando utilizamos con el look like, ahí sí nosotros pedimos obviamente también la descripción de una persona, pero de características físicas. Por ejemplo, con look like, cómo es el cabello, cómo son los ojos y una serie de cosas. Vamos a ver a continuación. Cuando queremos preguntar cómo es una persona físicamente, ahí utilizamos primero what como la question word, luego tenemos el auxiliar verbal, luego tenemos un sujeto y por último tenemos el look like y obviamente el signo de interrogación. Ahí nosotros vamos a preguntar a una persona cómo es físicamente, con look like físicamente, con like la parte emocional. Entonces, cuando preguntamos con look like, hacemos una pregunta física de una persona. Vuelvo y repito, cómo es su cabello, qué estatura tiene, qué color de piel y una serie de cosas más. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, what does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Le está preguntando. O cuando ustedes ya saben, cuando está con esta determinación look like que se utiliza al final de la oración, estamos preguntando sobre la descripción física de una persona. Y ahí podemos contestar, she's tall, ella es alta, blonde, rubia, and has blue eyes, y tiene los ojos azules. ¿Qué estamos haciendo? Describiendo a una persona exteriormente cuando utilizamos el look like. Cuando queremos preguntar por el contrario, por el carácter de una persona, por la parte psicológica, por la parte emocional de una persona, lo hacemos simplemente con like. Y la fórmula de la oración, primero tenemos una question word, en este caso what, luego tenemos un verbo to be, sean esto cualquiera de los estados, luego tengo un sujeto o un subject o un sustantivo, y por último tenemos la determinación like y el signo de interrogación. Esa es la estructura de una oración que obviamente vamos a utilizar para preguntar sobre las características emocionales de una persona, si es bondadosa, si es amable, si es enojona, si, qué sé yo, miles de cosas que podemos describir. Por ejemplo, aquí te decimos, what is your mother like? What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Pero ya saben,
Cuando yo digo con like, yo no estoy diciendo si tiene el cabello canoso, si utiliza lentes, si tiene los ojos cafés. No, no estoy preguntando eso. Cuando yo simplemente utilizo con like, me refiero si es bondadosa, si es buena, si sonríe, si es enojona, si regaña, qué sé yo. Eso estoy preguntando cuando pregunto con like. Por ejemplo, para contestar esta oración, what's your mother like? Yo digo, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo es tu madre? Es divertida, pero estricta también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Preguntando la parte emocional de una persona. Pero si aquí yo le digo look like, what does your mother look like? ¿Cómo es tu madre? Que significa lo mismo. Ahí yo puedo decir, es alta, tiene los ojos cafés, qué sé yo, tiene una piel canela, miles de cosas que puedo describir desde el punto de vista físico. Cuando yo utilizo con look like. Aquí yo solamente cuando utilizo con like es directo a la parte emocional. Cuando queremos describir lugares y objetos y también tiempos, también utilizamos la question word what. Y la fórmula que se emplea es primero la question word what, más el verbo to be, cualquiera de ellos, más un subject, un sujeto, y más like al final, y obviamente el signo de interrogación. Esto también, obviamente, tenemos que tener cuidado. Entonces, what con el like también nos permite describir lugares, objetos y también el tiempo. Por ejemplo, what was the weather like yesterday? Tenemos la question word what. Tenemos el verbo to be en pasado, en este caso was. Tenemos el complemento de weather. Tenemos la determinación like, que estamos preguntando la descripción en este caso de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo yesterday. Yesterday, obviamente, ayer. Y obviamente al final tenemos el signo de interrogación. ¿Qué es lo que le contesto a esta pregunta? What was the weather like yesterday? Yo le contesto, it was sunny, but windy. Dice, hizo sol, pero viento, dice aquí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Justamente de qué? De time, de tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿qué tiempo hizo ayer? Hizo el sol, pero con viento. Entonces, ahí ustedes tienen la determinación. ¿Cómo se lo determina? Hasta aquí la utilización de what. Entonces, ya sabemos que what nosotros utilizamos para pedir la descripción de una persona. What does this mean? ¿Qué significa esto? Obviamente aquí nosotros ya sabemos desde el inicio que se utiliza con colores, se utiliza con dimensiones, se le utiliza también con tipo de clases, con días y con tiempos. Tienen dos características fundamentales cuando utilizamos look like y cuando utilizamos like para describir una persona. Look like para describir la parte, en este caso, la parte física de una persona, y el look like para describir el carácter de una persona. Pero también este like nos permite describir lugares, objetos y también tiempos. Eso hay que determinarlo con mucho cuidado en cuanto a la utilización. Vamos a la siguiente etapa y vamos a ver con when. When se traduce al español cuando. ¿Para qué sirve when como question word? Sirve para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un acontecimiento. Por ejemplo, el cumpleaños, las vacaciones, el viaje, el traslado de una ciudad a otra. Eso está determinado cuando nosotros vamos a preguntar con la question word when. ¿En qué momento se desarrolla una determinada acción? Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. When do I start the holidays? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Y le contesta, when do you finish class? Cuando acabas las clases. Entonces aquí estamos preguntando, estamos haciendo, pidiendo información en qué momento va a desarrollar determinada acción. En este caso también la siguiente question word, where, que se traduce como dónde, nos sirve para preguntar en qué lugar ocurre una acción. Por ejemplo, para preguntar lugares de una ciudad. Por ejemplo, tenemos where is your car? ¿Dónde está tu coche? Entonces aquí estoy preguntando, justamente de acuerdo a la regla gramatical, en qué lugar ocurre una acción. ¿Dónde está el carro? Le está preguntando. La siguiente, por ejemplo, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de bus? Yo puedo preguntar, where is the train station? Where is the building? Where is the park? ¿Dónde está el parque? Y así sucesivamente puedo hacer miles de preguntas, obviamente utilizando la question word. Obviamente recuerden que todas estas question word no admiten preguntas de sí o de no, de yes y no, sino aquí nosotros tenemos que aportar preguntas, obviamente, perdón, respuestas bastante estructurales, en las cuales den
contestación al por qué y de por qué se encuentra tal o cual cosa en un determinado lugar, una descripción de una persona y una serie de cosas más. Esas son las características en cuanto a la primera etapa de Questions Work que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de estas clases. Pero vamos a ver un poco más, vamos a reforzar el conocimiento y de pronto vamos a adelantarnos un poco más, perdón, en función de las famosas Who Questions o Questions Word. Vamos a ver un poco más. En esta segunda etapa y la parte final de la clase vamos a ver un poco más sobre las Questions Word. ¿Qué son las Questions Word? Las Questions Word son un grupo de preguntas que se caracterizan porque su nombre tiene la letra W y H. Entonces, al inicio, concepto por uno de sus casos. Vamos a ver las Questions Word. Aquí tenemos el listado de las question word que ustedes deben memorizarse. Ventajosamente no son muchas y son las que ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos la primera what, que significa qué o cuál. La siguiente why, por qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál, who, cómo. Entonces aquí tenemos las questions word. Para entender más a fondo sus funciones y usos, vamos a observar la siguiente actividad y vamos a ver la estructura de las preguntas de las questions word. Si el verbo principal de la pregunta es un verbo to be, la estructura de la pregunta será la siguiente. Aquí tenemos la fórmula para estructurar preguntas con la question word, en este caso con what. Primero va a ir la question word, luego tenemos el main verb o el verbo principal, luego tenemos un subject o un sujeto, luego tenemos un complemento y al final el signo de interrogación. Si no existe el signo de interrogación, está mal escrita esta palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. What is your name? What corresponde a la question word. Is es el main verb, el verbo principal. Subject, your y el complemento name, más el signo de interrogación. ¿Cuál es tu nombre? Aquí tenemos la descripción de la fórmula para preguntar con la question word, especialmente con esta primera que es la what. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos, where is your office? ¿Dónde está su oficina? Aquí obviamente tenemos con algunas de las question word. Aquí tenemos la siguiente, who are you? ¿Cómo estás? How are you? La siguiente, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Entonces aquí nosotros podemos ver. De esta manera, obviamente se van a desarrollar las preguntas con las questions word. Vamos a ver a continuación. En caso de que el verbo principal de la oración sea cualquier otro verbo o un verbo auxiliar, debes usar el verbo to do como auxiliar interrogativo. La estructura de la oración sería la siguiente. Tenemos a la question word, tenemos el auxiliary verb, que puede ser do o puede ser does. Tienen el subject, en este caso que es you, y tienen el main verb, que es life, es el verbo principal. En este caso el verbo principal está al último y el signo de interrogación. ¿Qué significa where do you live? ¿Dónde vives? Entonces ya sabemos cómo está estructurado. Esta es la fórmula que nosotros debemos utilizar cuando vamos a utilizar nuestra pregunta oración. Tiene obviamente un verbo auxiliar. En este caso puede ser do o puede ser does, dependiendo del caso. Entonces esa es la estructura. Vamos a ver aquí en los siguientes casos. Por ejemplo, tenemos what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What did. Tenemos el did es el pasado, obviamente, del verbo do. Entonces, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? La siguiente tenemos, who does she dance so well? ¿Cómo bailan también? Entonces, ahí igual es una pregunta. Where do you want to lunch? ¿Dónde quieres almorzar? Aquí obviamente tenemos las siguientes igual preguntas, las cuales utilizamos con estos verbos cuando nosotros tenemos el do o el das, el do, obviamente cualquiera de ellos como verbos auxiliares. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos who questions, sirven, obviamente, vamos a ver en esta siguiente imagen, ¿para qué nomás nos sirven? ¿En qué nomás nosotros podemos utilizar las questions word? Sirven para preguntar cómo, cuándo, qué, por qué, quién o dónde se desarrolla determinada acción. Por ejemplo, why, ¿por qué? We do you do that, ¿por qué haces eso, por ejemplo? Estoy preguntando a una persona, en este caso la imagen, ¿por qué te paras de cabeza? Yo puedo preguntarle, why do you do that?
obviamente tengo con el do, que es el verbo auxiliar, ¿por qué haces eso? Se pregunta en este caso por el motivo. ¿Cuál es el motivo que desarrollan determinada acción? What is that? ¿Qué es eso? What, qué o cuál. Se pregunta por información de una persona y también de un objeto. Who se traduce como cómo, por ejemplo, who is, cómo está. Se pregunta por una condición, forma o situación. Esa es la función principal. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When se traduce como y sirve como o para preguntar por el tiempo. Entonces, when is your birthday? ¿En qué tiempo cumples años? Pues, obviamente determina eso. Where, ¿dónde? Se pregunta por lugares u ubicaciones. Por ejemplo, where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Entonces, ahí obviamente estamos preguntando del lugar, la ubicación. La siguiente wish of this who share, ¿cuál de estas dos camisas es mejor? En este caso, which nos permite escoger solamente entre dos objetos. Which obviamente se traduce como cuál, se usa para hacer comparaciones y elecciones. Es la función principal de which. Who obviamente se traduce como quién, por ejemplo, who is he, quién es él, obviamente se usa para preguntar por una persona. Entonces, a veces cuando estamos con determinadas personas y se presenta otra y no es conocida, siempre nosotros le preguntamos en español despacito a un amigo, ¿y quién es él? ¿No es cierto? Entonces, esto en inglés, ¿cómo sería? Sería who is he? Who is he? ¿Quién es él? Ahí ustedes por ejemplo, pueden aplicar esa parte dentro del idioma inglés. Who's that red car? ¿De quién es ese carro rojo? Was, obviamente, se traduce como de quién. Was that red car? Se preguntan por pertenencia, en este caso por pertenencia de objetos. Entonces ahí se utilizan este tipo de questions word. Son muy fáciles de utilizar, lo único que tienen que tener es cuidado en qué momento, en qué condiciones y obviamente memorizarse cada uno de ellos, su traducción y las reglas gramaticales, en qué momento nosotros podemos preguntar una serie de actividades justamente con las questions word. Estos sirven para preguntar cómo, cuándo, qué, por qué, de quién o en qué momento se desarrolla una determinada acción. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la clase y el material de su tarea. Tienen todo el tiempo disponible para que ustedes puedan desarrollar todas sus actividades de forma oportuna. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. En las otras horas, obviamente, por el horario de corte, nosotros sí podremos tener y podrán ustedes participar en el desarrollo de las mismas de forma presencial. Por favor, sigan revisando, siempre estar atentos. Les recomiendo a la plataforma. En cualquier momento ustedes puedan tener algún tipo de novedades en cuanto a activación de tareas, en cuanto a activación de material, así que por favor, la obligación del estudiante es estar revisando periódicamente nuestra aula virtual. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.